En la historia ha habido grandes imperios y los imperios más destacados de la antigüedad tuvieron un papel muy importante y dio comienzo a dos de ellos, tanto Roma como Grecia, al estudio en sí de la civilización occidental y al comienzo de la historia de Occidente. Mesopotamia fue un imperio muy destacado en la antigüedad, con la lengua sumeria, que se encontraba en los documentos de las lecturas. Bueno, es una lengua que se ha perdido, el templo, centro económico, político y religioso de las ciudades sumerias, y con las excavaciones, muchos de los templos, bueno, se dedicaron al culto. Hay templos como el Templo Blanco y el Templo de Caliza en Uruk. La agricultura y la ganadería pertenecieron a los templos, con trigo, cebada, ovejas, asnos, y luego también había talleres que fabricaban pues, productos de alimentación, ropa, elementos, aunque muchos de los elementos los tenían que pedir de fuera y traerlos hacia Mesopotamia. El trabajo en la tierra en los talleres lo realizaban los hombres libres a cambio de un salario. La organización política pues, se encontraban los sacerdotes que se ocupaban del culto y del ámbito económico. Helén, que era el jefe de los sacerdotes. Helén siguió lugar, el monarca. Los habitantes de Oriente Medio eran nómadas o seminómadas. La vida económica y la agricultura era lo que destacaba, como la gran mayoría de las ciudades, desde la antigüedad hasta principios de la revolución industrial. Eso ya es en el siglo XVIII, bueno, mediados del siglo XVIII, la revolución industrial, que continuará, o continuó, mejor dicho, hasta nuestros días. Los monarcas tenían las tierras, había artesanos en las ciudades, el comercio a larga distancia fue importante. Hay una de las civilizaciones más destacadas, como fueron los fenicios, que realizaron rutas marítimas en busca de metales preciosos. Y la organización social, pues el Ablum, funcionarios del monarca, Muskenun, ciudadanos medios, esclavos que no tenían libertad y los hombres sin derechos, que eran los que recogían de algún conflicto, etcétera, etcétera, pues, más o menos para ciertos trabajos forzosos. Más, vamos, sí, forzosos. Otra de las grandes potencias de la antigüedad fue el antiguo Egipto, que se encontraba en las aguas del río Nilo, creado por un oasis. Los campesinos quisieron controlar las tierras pantanosas del río Nilo, pero el problema es que tenían que controlar primeramente la inundación anual. La organización quedó formada por el faraón, que es el monarca. Los campesinos trabajaban para el faraón y le debían entregar una parte de sus cosechas. El faraón asimiló las competencias, aparte de ser bueno, pues la figura más importante en el ámbito político, también en el ámbito religioso, como divinidad de Ra o también Osiris. Aparte también del faraón había sacerdotes y funcionarios, que eran los auxiliares del propio faraón, y campesinos, etcétera, etcétera. La sociedad era jerarquizada como la gran mayoría de las sociedades de la antigüedad y como la de periodos posteriores, pero el problema es que al estar jerarquizada sufría muchos bombardeos, ataques. Entonces, ¿qué pasó? Que con el Imperio Antiguo del siglo XXII a.C., pues acabaron con ese periodo de anarquía y revolución. Vino otro nuevo, el Imperio Nuevo, pero las incursiones de los Ixos acabó con ello. El nuevo imperio se formó en torno a 1550 a.C. y finalizó en el año 1070 a.C. y quien lo fundó fue el faraón Amosis I. Otro de los imperios destacados de la antigüedad, el imperio persa, que eran pueblos de pastores con lengua indoeuropea que recorrieron las llanuras del centro de Eurasia, que en el año 614 medos y persas destruyeron al imperio asirio, que el monarca Ciro conquistó Babilonia y con ello construyó el imperio persa en el año 539 a.C., aunque el imperio duró hasta la conquista de Alejandro Magno, cuando derrotó definitivamente al monarca Darío III. El imperio persa quedó formado por satrapías, grandes provincias, nombrado por el monarca, que las gobernaban los sátrapas y se encargaban también de los impuestos, tributos, al final que iban normalmente para el ejército y para la administración, aunque una parte también, hay que decirlo, hacia el monarca. Hubo un grupo de arqueros que fueron llamados los inmortales, que eran 10.000 hombres de la guardia del monarca, es decir, los que vigilaban y estaban con el monarca. Si el imperio persa, si el antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia o Mesopotamia fueron destacados imperios de la antigüedad en Oriente Medio, la antigua Grecia y la antigua Roma comenzó
con la historia de la civilización occidental en torno al año 1200 a.C. en Grecia, con esa edad oscura hasta la invasión dórica que se produjo en el año 146 a.C. por parte de los romanos, en la batalla de Corinto. Civilización micénica, núcleos amurallados, armas de bronce, contactos con la civilización cretense, que tenía una técnica de la pintura al fresco, ciertas formas de cerámicas y sistema de escritura lineal B. Hubo grupos de civilización como los aqueos, llamados griegos, en la civilización cretense destacaron los dorios, los últimos en llegar a Grecia. Las polis en la época arcaica quedó formada por tribus, formadas por gentes de un antepasado común, pero la unidad política no era la tribu, sino la polis, un grupo humano independiente que controlaba su territorio y no aceptaba la sumisión a ningún poder exterior. La colonización griega comenzó entre los siglos VIII al VII a.C. y primero por la zona de Europa occidental, el sur de Italia, Francia y la costa levantina, y la colonización de Europa oriental en la región del Bósforo. La polis arcaica entró en crisis y esto vino por la tiranía de los gobernantes. Uno de los gobernantes, Solón, aprobó en el año 594 a.C., en la cual abolió la esclavitud, aparición de gentes enriquecidas en lugares conquistados por Grecia. También el descontento campesino y los ricos comerciantes formaron un frente contra los ricos terratenientes. ¿Y qué pasó? Que toda la tiranía, los gobiernos tiranos, desaparecieron y apareció un nuevo término que fue la democracia. Hoplita, que es el nuevo soldado griego. La polis clásica, su base económica era la agricultura, aunque también se desarrolló el comercio en ciudades como Atenas, Corintio. El sistema político que elaboró Solón en Atenas terminó con las reformas de Clístenes. Aparece el término democracia, igualdad política de todos los ciudadanos y derecho a participar en el mismo grado en el gobierno de las polis. También se creó las asambleas con ello y todos los ciudadanos, con excepción de que, claro, siempre hay excepciones en todas las civilizaciones, mujeres, esclavos, ni extranjeros y los que no eran residentes no podían participar. Bueno, allá ellos sobre todo con, bueno, cómo era la estructura. Pero bueno, el Consejo también está el órgano deliberante. Y bueno, las luchas internas, los conflictos en Grecia, provocó la crisis de la polis clásica con las guerras médicas, conflicto entre griegos y persas, la guerra del Peloponeso. Bueno, eso ya provocó todas estas guerras, una crisis institucional en la antigua Grecia y bueno, ya provocó ruinas en las ciudades y en el propio campesinado. Entonces, para recuperar esa hegemonía del imperio, bueno, apareció la figura de Alejandro Magno, que creó un imperio con Macedonia, Egipto y Siria y derrotó al monarca Darío III, que dio lugar a que el imperio persa desapareciese. Pero organizó los estados helenísticos, jefes militares griegos, monarcas helenísticos, y en Oriente se llamaron a estas ciudades helenísticas. La economía era campesina y del comercio. Hay que decir que sí se intentó hacer eh, un sistema democrático, pero que al final con los problemas que hubo, las crisis, las guerras, bueno, provocó que la antigua Grecia cayese y desapareciese como una de las grandes civilizaciones dentro del mundo occidental, como un imperio, de los más importantes en Occidente. El nacimiento de Roma se produjo en el año 753 a.C., que fueron Rómulo y Remo las principales figuras. Este periodo está dentro de la monarquía. Patricios, general de oligarquía, plebeyos que pagaban impuestos y realizaban el servicio militar, y luego las gentes. En el sistema político romano, la república se dividió en asambleas populares, que se reunían en comicios centurias, centurias para ir a la guerra. Es decir, si había un conflicto, se hacía un censo y todos los varones que tenían entre 18 y 60 años iban al frente. Para resumirlo, los comicios centuriarios elegían a magistrados, aprobaban las leyes, declaraban la guerra o aceptaban la paz y juzgaban casos muy graves a los ciudadanos. Es decir, que era muy complicado librarse de ir, sobre todo al frente. Por eso incluso pues, se podría incluso juzgar. ¿Que a lo mejor esto es lo que sucede en algunos países que hoy en día vemos en el siglo XXI? Pues sí, más o menos. Los magistrados elegidos por un año para desempeñar las funciones políticas concretas también.
se elegían a ellos. Bueno, y ejercían este derecho sin cobrar remuneración alguna. Cónsules, ejército, pretores, justicia, cuestores, hacienda, censores, cada 5 años lo realizaban en centurias llamadas, eh, en las cuales los ciudadanos pagaban impuestos y participaban en el ejército. Por cierto, dentro de los cónsules, lo que he leído yo es cónsules es dentro del ejército, pretores dentro del ámbito de la justicia, cuestores eran los que se encargaban del pago, que es el dinero, Hacienda. Y los censores, que llamaban durante 5 años a cualquier ciudadano porque hubiese un conflicto, y es que lo sabía, pues tenían o bien le llamaban por dos cada 5 años, o porque pagase impuestos, o por lo otro que era lo peor, bueno, no lo peor, sino que era obligado ir al ejército y luchar en el frente. Luego hubo tribunos de la plebe, que defendían a los plebeyos. Bueno, así era más o menos la estructura, que eso es lo que ha ido heredando muchos de los países que pues, hasta hace poco y que algunos tienen. En términos sobre todo de Hacienda y eso existe en todos los lados. Luego el Senado eran los jefes de las familias patricias, que se unieron también los ciudadanos que desempeñaron magistraturas importantes, porque ellos representaban la experiencia y la continuidad política que se renovaba actualmente. Vamos, para decir fácilmente esto, el sistema político republicano en Roma era pues, bueno, llevar a cabo lo que hoy en día conocemos, es decir, las bases de los sistemas políticos, económicos y sociales que se conocen. En la anterior diapositiva he explicado la institución, cómo se formó la República Romana. Ahora es la conquista de la República Romana que se produjo entre los siglos 6 y 5 a.C., como hizo Grecia en su momento. Primero querían dominar la península itálica. A partir de ahí, en el siglo III, llevar a cabo los dominios por el Mediterráneo occidental. Guerras púnicas, Roma y Cartago, que por cierto hay que decir que tuvieron ambas potencias muchos intereses en Hispania. Muchos intereses, sobre todo eran económicos. Y también Roma quería dominar el Mediterráneo oriental, guerras contra los reinos helenísticos. Para ello, ¿qué necesitaba Roma? Mucha gente que se instalase en el ejército, pero Roma le concedía la ciudadanía romana. Entonces, si tú vienes conmigo, vale, yo te doy la ciudadanía romana, pero me ayudas a cambio, es decir, tienes un deber. Yo te lo doy, pero tú me debes algo. La conquista de Italia fue muy sencilla para Roma porque muchos de los romanos se unieron al conflicto. El problema ya fue ya fuera de Italia porque ya la situación se complicó. En Hispania, con los lusitanos, en la figura de Viriato, con las guerras numantinas también, fueron dolores de cabeza para Roma, como la guerra de las Galias. Otro dolor de cabeza brutal para Roma. Era imposible porque lo pasaron muy mal. Roma lo pasó fatal en esas zonas, y más porque muchos de estos lugares y zonas no querían bueno, no querían inmiscuirse, sí, con Roma y tampoco ser parte del Imperio Romano. Al final los derrotaron y bueno, Roma empezó a la conquista rápidamente, bueno, pues, hasta lo que llegó luego. Claro, la ciudad romana sufrió transformaciones por la conquista. Primero porque el sistema republicano acabó al final eh, con esa conquista en el siglo I antes de Cristo. Claro, Augusto se convirtió en emperador. Los senatoriales, ricos propietarios, aprovecharon la conquista de Italia y transformaron las grandes tierras en latifundio. Los caballeros lo mismo, gente ricas que se dedicaron al comercio y que tuvieron beneficios por las conquistas fuera de Italia. Y era como esas asociaciones capitalistas, etcétera, etcétera, ese nacimiento. Claro, los campesinos dueños de propiedades medias, los más perjudicados al final, por las guerras de conquista. El sistema republicano romano entró en crisis por las disputas de poder, incluso asesinaron a Julio César, que quería imponer esa monarquía al estilo helenístico, pero claro, finalmente fue asesinado. Quien lo consiguió sí fue Augusto, finalmente, que es el que impuso el imperio en Roma. Y esto al final es algo similar a lo que pasó en Grecia. Guerras, crisis, beneficios al final de las grandes figuras, los campesinos y las ciudades en ruinas. Es algo similar. Con la crisis de la República Romana apareció el sistema imperial romano y nuevas estructuras que había que realizar dentro del imperio. Sí que es verdad que se intentó recoger la tradición anterior, pero para dar
pues, uniformidad a las tierras que bombardearon el Mediterráneo. Claro, el apogeo del Imperio Romano se produjo entre los siglos I y II después de Cristo, porque ya en el siglo III ya entraron en una crisis brutal, sobre todo por la alimentación, la política, etcétera, etcétera, y las invasiones germánicas del año 476 después de Cristo provocaron eh, pues eso, ya la caída directamente del Imperio Romano de Occidente. Luego el Imperio Romano de Oriente cayó más tarde, en 1453, por los otomanos, con la caída de Constantinopla. Claro, ¿cómo querían organizar la política? Pues el imperator era Augusto. Entonces, se tiene que llevar a cabo un nuevo ejército, un nuevo cuerpo de funcionarios, nobleza de funcionarios que al final son senatoriales y caballeros, los que al final ambos se beneficiaron de las conquistas, etcétera, etcétera, y por ayudar. Las funciones del imperio, conservar la paz siempre dentro como fuera, es decir, interior y exterior. Administrar la justicia con el representante claro del emperador. Construir obras públicas, como todo al final. Claro, los ciudadanos que no realizaban el servicio militar tenían que pagar impuestos. Se formaron ciudades nuevas y ciudades viejas y la vida y la organización de las ciudades, porque aparecieron nuevas figuras como esa burguesía ya, es decir, esa burguesía, yo te lo digo entre comillas, burguesía. Y claro, los municipios controlados por magistrados y los exmagistrados formaron parte del Senado. Esto al final lo de muchas cosas son las estructuras que se han dejado en los países hoy en día en Occidente. Sobre todo más que quien pagaba impuestos al final eludía el servicio militar, que era lo que pasó también en España y en muchos lugares de Europa, siempre. A partir del siglo III, el Imperio Romano entró en crisis debido a las continuas invasiones de los pueblos germánicos. Roma no pudo hacer frente a estas incursiones. Había una crisis institucional brutal. Incluso Roma tenía conflictos con los germanos. Tuvo que pactar con los propios germanos para evitar una mayor masacre en Roma. Había una crisis alimenticia y política. El emperador Marco Aurelio siempre estaba en las fronteras del Danubio. Se intentó llevar a cabo una restauración del Imperio Romano en el siglo IV. Diocleciano pidió más impuestos. Se impuso la monarquía absoluta. La economía estaba mal. Muchas de las personas o ciudadanos se marcharon al campo. Entonces, la única solución para evitar una masacre aún mayor con el Imperio Romano fue la división que realizó el emperador Teodosio entre sus hijos. El Imperio Romano de Occidente quedó en manos de Honorio y su hermano se quedó el Imperio Romano de Oriente, que fue Arcadio. La situación provocó la caída del Imperio Romano de Occidente y el último emperador Rómulo Augustulo, que pertenecía a la parte de occidental, lo derrotó el general Odoaco. Comienza el periodo medieval en Europa occidental, visigodos en Hispania, ostrogodos y lombardos en Italia, anglos y sajones en Gran Bretaña y los francos en Francia. Y claro, el Imperio Bizantino sí que se pudo reestructurar en la figura de Justiniano, y claro, duró hasta 1453 cuando Constantinopla fue tomada por los turcos o el Imperio Otomano. Entonces, a partir de ahí ya bueno, comenzó la Edad Moderna. Pero el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente sí que perduró más. Aunque ya no estaba en la estructura del Imperio Romano, pero sí. Se intentó luego, como subí un vídeo con la dinastía de los sajones o la dinastía carolingia en Europa para intentar reestructurar ese Imperio Romano, pero nada, funcionó, bueno, funcionó al principio, pero sus descendientes entraron en crisis y fue brutal. También tengo que decir que subí un vídeo de los visigodos en la cual, bueno, hablé de la caída del Imperio Romano, por si lo queréis ver, y bueno, explico un poquito esa caída, lo mismo de aquí, pero ya centrándome en las figuras de los pueblos germánicos. Y con ello finalizo el vídeo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, pues darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.